sucedido, la audiencia es baja pero calificada, de tal manera que vamos allá adelante. Este, el otro problema es que no tenemos sonido, algo pasó, pero esperamos que se resuelva y además con la voz de tenor que tiene el señor, este, pensamos que esto se va a resolver y yo puedo garantizarle que esta es una conferencia muy bella. Yo escuché la exposición así por encima. Me enamoré, pero bueno, ya ustedes ven, solo audiencia calificada, vamos a ver qué ocurre. El profesor es un doctor en computación, es músico, es director de la escuela de computación y está empeñado en echar adelante el posgrado y actualmente estamos en un proyecto que no estaba en el programa a presentarlo, pero es otro proyecto de apoyo a la Escuela de Computación y su posgrado, y esperamos que de la colaboración de la cátedra a través de la Asociación de Egresados podamos establecer una nueva manera de apoyar la universidad, porque la universidad no tiene forma de que asociaciones civiles registradas y al día puedan representar a los proyectos que se derivan de ellas con instituciones internacionales y con instituciones privadas. Entonces, bueno, aprovechando la presencia de Carmelo, este, a mí me parece que es una ocasión extraordinaria para que se aprecie la importancia de la cátedra, cosa que todavía está por verse, pero que ya comienza a surgir con la experiencia en qué cosas pueden ser útiles. Y siempre trabajando sobre la base de la excelencia de las personas que traigamos a la conferencia. Y como yo le dije en la primera ocasión que tuvimos oportunidad de reunirnos, esta cátedra opera con el sentido de red, es decir, nosotros buscamos colaboración. La sorpresa ha sido que hemos logrado más colaboración fuera de la universidad que en la universidad, cosa que parece que no es extraño debido a la burocracia, ¿no? Y a los apetitos personales de los que dirigimos esta institución. Y está por probarse la bondad de la cátedra. Este es un asunto que hay que llevarlo con calma, pero que sinceramente yo pienso que con el apoyo de ustedes, no importa que hoy sean 4, 8, ya éramos 100 hasta hoy, en lo que hemos ido formando la red, incluyendo la sociedad médica del Centro Médico de Caracas. Entonces, bueno, con esta introducción que yo quería hacerla más formal, pero vamos a dejarlo para la próxima. Entonces, Gracias, doctor Ángel Hernández, a sus egresados a la Cátedra Libre de la UCB por esta invitación, que bueno, me honro ser invitado el día de hoy. Bueno, el público presente, de verdad, gracias por estar aquí. Es muy importante para, no solamente para la exposición, sino para todo lo que se está tratando, bueno, todo lo que fue explicó, que no voy a repetir, porque exactamente esa es la idea. Entonces, el día de hoy, sé que se han hablado mucho de lo que son la inteligencia artificial, bueno, que son lo que está moviendo hoy en día la, la informática, el mundo en sí. Sin embargo, eso es como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es la IA y bueno, lo que uno ve. Sin embargo, lo que permite llegar ahí, ¿no? Es un proceso previo que son, por ejemplo, la ciencia de los datos, análisis de los datos. Eso es la preparación de esos datos para que se puedan entrenar modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, aunque no es un punto visible, es una parte que forma parte de un proceso de... Además, vamos a ver que la idea es incluir dimensiones diferentes que no solamente tienen que ver con los números, sino que vamos a trabajar con sonidos, con otras cosas que nosotros podemos utilizar
para, para utilizarlo en general. Entonces, la charla se llama sonorización de datos, la ciencia de datos y el arte digital. Es más o menos eso. La sonorización de datos es una mezcla de esas dos cosas. Es la ciencia de los datos, el estudio de los datos. La idea es, cuando uno hace ciencia de datos, es que agarrar los datos y hacerlos que confiesen, como dice el dicho. Pero en el caso de la sonorización de datos, es a los datos hacer que cambien. Y más o menos esa es la idea de todo esto. Los datos hay que exprimirlos, hay que sacar la información, no importa de qué manera. Por lo tanto, ahorita vamos a ver primero de qué se trata la sonorización, o como tal. Y la sonorización es una técnica, ¿no?, que consiste en transformar datos numéricos o abstractos en sonidos audibles, es una forma alternativa a la visualización de los datos, pero utilizando el sentido del oído en lugar de la vista. Estaba estudiado por la psicología que el oído es mucho más eficiente en la detección de patrones que la vista. La vista, bueno, estamos acostumbrados, cuando tenemos una hoja de Excel, hacemos un gráfico, y visualizamos los datos de esa manera. Sin embargo, también podemos utilizar otro tipo de sentidos como el oído, el tacto, etc. Entonces, en este caso es el sonido, ¿no? Entonces, uno pregunta, ¿para qué sirve, no? O cómo poder explicarlo mejor. El mejor ejemplo que hay es cuando uno va al cardiólogo. Cuando uno va al cardiólogo, el cardiólogo no va a dar un bisturí, le abre el pecho y ve el corazón para ver cómo está funcionando. ¿Qué es lo que utiliza el cardiólogo? Utiliza un estetoscopio para utilizar la escucha. ¿Qué va a escuchar? El patrón de sonido, la frecuencia cardíaca, en fin, con todos esos parámetros, generar un diagnóstico. ¿Okay? Okay. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El uso del sonido para análisis del dato. Entonces, hay ciertos problemas que son soluciones, son netamente sonoras. Por ejemplo, ustedes han escuchado alguna vez el contador Geiger. ¿Conocen de qué se trata? Que es un contador de partículas ionizadas de radiación, las cuales son difíciles. Entonces, utilizamos hay básicamente un dispositivo que genera un sonido. Ahora, ¿por qué sonido cuando hicieron el aparato dispositivo no escogieron la parte visual? Bueno, simplemente porque como son patrones y aquí hay muchos elementos involucrados, la vista estaría sobrepasada. ¿Okay? Estaría totalmente sobrepasada porque serían luces y al final la vista quedaría, no se aprecia bien. En cambio, con la audición podemos evaluar. Simplemente cuando se escucha una cantidad poca de sonido, la radiación es mínima. Cuando el sonido es compacto, la radiación es peligrosa. ¿Okay? Entonces, más o menos, ese es el juego de la sonorización. Ahora, me voy a tomar un poco de otros ejemplos. Por ejemplo, en el caso de sonorización de imágenes espaciales, tenemos una nebulosa en la cual podemos entonces eso no es una eso es rayos X. ¿Okay? Simplemente una representación gráfica de los rayos X. Entonces, lo que se hace en la sonorización de datos es agarrar esa imagen y a cada píxel se le asigna unos parámetros. Por ejemplo, si es iluminado tiene un sonido, si es oscuro tiene otro. Entonces eso nos permite, sin tener que ver la imagen, nos permite tener un poco de contexto sobre de qué se trata. Evidentemente lo ideal sería poder ver y escuchar, es decir, ampliar las dimensiones sobre las cuales analizamos los datos. Es mejor verlo, escucharlo, tenemos conclusiones diferentes porque hay cosas que se ven y hay cosas que se oyen. Entonces, claro, uno va después agregando otras dimensiones, pero por ahora están. Claro, de repente uno dice, bueno, pero tendría yo que ponerme a escuchar todas las fotos. Bueno, sí, pero eso tiene su ventaja.
Ahora, desde el punto de vista ya del, como tal, tenemos 5 tipos de sonorizaciones, por ejemplo, que son la de mapeo de parámetros, que es más o menos la que vimos ahorita, sonorización de acústica, sonorización autográfica, audificación y sonorización de modelos. Esos son los tipos que se utilizan. En el primer caso es el más utilizado, en el cual vimos un ejemplo anterior donde podemos ver mapas de satélites y a cada punto de la imagen le podemos asignar un tipo de sonido dependiendo del color, de la ubicación, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que parece no se ve bien, se ve un poquito turbio, pero aquí básicamente está poniendo el color como el tono, el brillo de la imagen como el volumen, y así sucesivamente. Lo que significa algo en la imagen significa algo en el sonido. Por otro lado, tenemos la sonorización acústica, que tiene que ver el primer ejemplo que vimos, utilizar el sonido natural para poder entonces analizar y tomar una, una, una decisión. En este caso, el caso del estetoscopio es perfecto. Es el uso de fenómenos físicos y vibraciones naturales para representar datos. Que puede ser inclusive también en acá está, escuchamos los sismos y esas cosas. ¿Sí? Por otro lado, la sonorización autográfica es cuando utilizamos elementos naturales de por sí y los ponemos a sonar. Por ejemplo, el ejemplo que dice agarrar un disco de un árbol. Saben que los árboles, aquí, bueno, aquí están los biólogos, me perdonen si digo cualquier diazapo, pero tiene sus discos que es presenta la edad, ¿no? Entonces, lo que dicen ellos es que yo puedo sacar un disco de un corte transversal y ponerle un tocadisco y ver qué suena. Eso es más o menos lo que quiere decir, entre otras cosas. También tenemos la audificación, que es básicamente un pase directo. Yo puedo agarrar un electrocardiograma, un electrocefalograma, una medición de un sismo, y lo puedo, sin modificarlo, pasarlo directamente a un archivo de audio y escucharlo a ver qué pasa. ¿Bien? La idea entonces, vuelvo de nuevo, escuchar patrones, es detectar patrones. De repente con una técnica me funciona, pero me voy con otra y si no las mezclo. Ok, finalmente la sonorización de modelos, que yo creo un concepto, el cual utilizo, y eso se traduce en acciones de un poco más complejas. El ejemplo yo tengo como un dispositivo creado para poder utilizar. Bien, entonces me voy a tomar un tiempo para explicar bien cuáles son estos distintos tipos de sonorización. Fíjense que al final lo que se hace es, pues puedo escucharlo por separado, por canales, o lo puedo escuchar básicamente todo junto. Entonces eso es lo que nos da más o menos una idea de más o menos de qué es lo que estamos haciendo. Fíjense que cuando pasaba, en este caso es espiral, pero puede ser de izquierda a derecha, barrido de diferentes maneras. Cuando pasamos por un planeta, vamos a llamarlo así, o un cuerpo celeste que es brillante, había como un sonido, ¿no? Eso te da como, ok, la ubicación espacial. Entonces lo que hacen los analistas es que ese sonido, si es muy fuerte, está más cerca del centro. Y si es más débil, eso se mezcla con la distancia. Aquí está el profesor Humberto, que cualquier cosa me corrige. Entiendo que los cuerpos celestes que están más lejos tienden a ser más hacia el rojo, mientras que los cuerpos que están más cerca tienden a ser hacia el blanco.
Entonces, uno hace esa correspondencia y el sonido lo delata. ¿Okay? Ese está ahí. Entonces, claro, uno puede, sin ver la imagen, la idea es que uno pueda tener una idea más o menos general de qué es lo que se. Este es uno de los más, o sea, lo usa mucho ahorita la NASA porque, bueno, es algo que llama mucho la atención y los muchachos se ven identificados, pero esto es algo que se usa realmente. Por otro lado, no solamente se lo hacen las computadoras, sino que las computadoras pueden generar este sonido generado, se transfiere a una partitura y tenemos gente que está tocando sinfonía, se llama Sinfonía del Centro Galáctico. Básicamente lo que escuchamos ahorita, pero tocado por alguien, una sinfonía. Entonces es algo serio, pues eso es lo que se llama en el medio composición algoritmo, más o menos esa es la idea, donde los algoritmos generan datos, esos datos se pueden sonorizar y esa sonorización se puede traducir en algo como una sinfonía. Pues claro, hay gente que le gusta más escuchar la corneta, hay gente que le gusta más escuchar la orquesta, ahí es otro. De hecho, esta sinfónica la fue compuesta por personal de Sandra. Sandra es el telescopio de rayos X, si no mal no me equivoco. Pero no solamente es el espacio, ¿no? También tenemos en la biología aplicaciones de todo esto. Podemos ver, escuchar el plátano, clase 4 y clase 5. Piensa que el sonido es rico, ¿no? Tiene bastante profundidad, es la clase 1. Es decir, que tiene muchas ramas. Y cuando agarra la clase 4 y 5, se va a observar que el sonido es muy la idea de todo este proyecto que está así, es tomar, no sabemos muy bien acá, pero es una foto de un bosque, nosotros podemos oír el bosque, la lorena, está sano, está externo. Entonces, de repente es interesante, porque de repente podemos tener un dron que esté por ahí y lo podemos estar escuchando en tiempo real. Mira, y esta parte que no está solita, está enfermo, está. Más o menos esa es la idea. Por otro lado, en el punto de vista de la participación, podemos escuchar los cambios que ocurren en la página de Wikipedia, todos la conocemos. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es que cada vez que se modifica, por ejemplo, si cambio una palabra, el circulito es chiquitito, pero si cambio un párrafo suficiente, el círculo se hace más grande. Y por consiguiente, el sonido asociado sugiere el cambio, el tamaño del cambio. Ahora se ven los cambios como van ocurriendo. Pero fíjate que ahí el cambio no se nota mucho en la visual, pero sí se ve y se oye y te da una impresión ¿okay? Sigo con más ejemplos. ¿Okay? Podemos también comparar algoritmos de programación. Este es un algoritmo de ordenamiento. Arriba es el Google Core y abajo es el Selection Sort. A ver, en este caso es interesante porque generalmente cuando uno compara los algoritmos de ordenamiento, se interesa en la velocidad, si convergen, si los datos la eficiencia pues, del algoritmo, pero nunca se pone uno a ver, oye, ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo ocurre el algoritmo en el medio? O sea, se queda estancado. Yo vi, bueno, ya que lo he visto varias veces, ¿no? Pero se nota claramente que el open source nunca se detiene, mientras que el insertion sort hay como un loop en el medio que lo hace de repente interesante revisar, pues, porque ahí hay una mejora que hacer. Ese es el caso de los algoritmos. También tenemos otro ejemplo en la biología, que eso ya es moda. De hecho, ya hay dispositivos que permiten colocar en las plantas los hongos que captan la electricidad que generan los dispositivos. Lo que hacen es colocar sensores en las plantas, hongos,
siempre hay un intercambio, pues bien sea de electricidad estática o de electricidad de corriente, pues, porque no también genera electricidad, calor, no sé, siempre hay una fuerza presente que se puede medir y eso la gente lo utiliza como, en este caso, este es un dispositivo que es totalmente artístico. O sea, la idea es generar sonido en función a los, pero se puede usar desde el punto de vista analítico. Yo puedo también escuchar cuál es, por ejemplo, la producción eléctrica de un ser vivo, ¿por qué no? Y eso también se puede ver, eso no se puede ver, quiero decir, eso es algo que es difícil de ver, pero fíjense que se puede escuchar. Eso es algo que es muy importante. Otra función que tenemos es la sonorización de los bloques. Yo puedo poner a funcionar una aplicación e ir escuchando cómo va el uso. Entonces, bueno, cuando hay un sonido normal, pero cuando hay un error, no se escucha muy bien, pero la idea es que es un error. Entonces, esto está muy bien porque uno puede, igual como administrador del sistema, dejar las aplicaciones funcionando y uno las va escuchando. ¿Okay? Y cuando hay un error, oye, o un ataque, se nota, ¿no? De hecho, el mismo concepto que tenemos acá es como si estuviésemos en un vehículo. No sé si les ha pasado que de repente tiene un carro que tiene una mini falla, el tablero no tiene ninguna luz encendida, pero uno dice, oye, le escucho un tiqui ahí que no sé qué es, pero bueno, esa es más o menos la idea de las aplicaciones, cuando el sonido está diseñado de tal manera que cuando la aplicación funciona bien, suena como el carro, así, como constante, y que haya picos cuando hay eventos que no están contemplados. Ya esto se volvió a ver. Otro ejemplo, ¿ok? Sin embargo, bueno, otro ejemplo, vamos ahora a hablar un poco sobre los patrones y el sonido. Fíjense que tenemos aquí la Misión Imposible, que por cierto fue creada por un argentino, no sé si sabían la canción de música, y en la pantalla hay algo hay un patrón. Vamos a ver si descubrimos cuál es el patrón asociado con el sonido. No, está enfrente de los ojos del patrón. Hay que ir un poco a la antigüedad, el medio de comunicación más antiguo que teníamos en el siglo XX, ¿cuál era? ¿Cómo se pasaban los mensajes en la época? Una clave Morse. Que es abierto, cerrado, cerrado. Pi, 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 pi. Eso tiene son unas letras. ¿Okay? Pero el artista se basó en ese patrón y compuso toda la música en base al patrón. ¿Okay? Si quieren lo vemos de nuevo y vemos que desde el principio el patrón está presente. ¿Sí? Siempre presente. No solamente en el ritmo, sino también en la melodía. Entonces, se ve, ¿no? Entonces, esa forma de hacer música, de hacer sonido, música, sonido,
podemos aplicarlo a cualquier cosa que se pase en los patrones, ¿verdad? Es posible. Fíjate que aquí tenemos un ejemplo. En este caso lo identificamos solamente oyendo. Ahora, este es un caso más loco, ¿no? Vamos a agarrar aquí una canción cualquiera, muy conocida por todos nosotros, de los 90, ¿no? Son los muchachos, pero bueno, es una música antigua que estaba todavía, ¿okay? Y en vez de escuchar el audio, ¿okay? El audio real, vamos a escuchar una transformación. ¿Okay? Esa transformación, el audio, como todos saben, es una data que no podemos utilizar fácilmente, porque el audio es una onda. Y las ondas son, bueno, análisis de ondas existe y tal, pero desde el punto de vista computacional es difícil porque nosotros necesitamos datos discretos. Entonces la idea es como por ejemplo una función matemática. La integral es una curva continua, pero la aproximamos utilizando una función, la suma de ritmo. Entonces realmente la integral con la suma de ritmo es una aproximación a la función real. Igual, nosotros podemos hacer lo mismo con la música, el mismo concepto. Utilizamos una técnica que se llama MIDI, que es la interfase audio digital musical, ¿verdad? Para transformar una onda de audio en MIDI. ¿Se escucha? Sí. Se oye bastante curioso porque van a ver que es como desordenado, pero si lo escuchamos como una aproximación, para nosotros la parte de análisis de datos es perfecto, porque podemos entonces contabilizar, podemos entonces darle valores, es decir, podemos hacer computación con esos datos. Vamos a escucharlo. ¿Saben cuál es? Fíjense que escuchar el ritmo. Realmente es una aproximación al audio real. Y esos son eventos discretos que no podemos utilizar. Escucha, ¿no? Al final uno le mete el oído pero es curioso porque yo le escucho la voz, pero es el cerebro que está engañando. Pero uno le escucha sin contexto y te das cuenta que es una canción conocida. Pero entonces es no sacar cuentas, por ejemplo, que es muy importante. Entonces eso, convertir data no estructurada a data semi-estructurada, es fundamental en el nivel de las personas, y eso es vital para poder sacar información, extraer información de. Como decía, el MIDI para esta área es fundamental. El MIDI es una tecnología que le permite representar música utilizando señales, ¿no? Básicamente, esa es la idea, señales. Con esas señales puedo comunicar dispositivos, sintetizadores, computadores, los mismos celulares trabajan con MIDI, etc. ¿Sí? Todo lo que los juegos de video también trabajan con MIDI. Entonces, es una tecnología que está aquí, se usa todos los días, ¿verdad? Y que hoy en día, bueno, lamentablemente digo yo, porque yo todavía creo que la música es una actividad humana, pero ya casi el 80% de la música está hecha con un background MIDI, bueno, es la realidad. Ahora, ¿cómo funciona el MIDI realmente? Básicamente es una función que transforma, ¿verdad? Una, una función una función transforma un sonido, las notas, los sonidos se pueden ir como notas,
esta música como el pastor, nacido, Cava, etcétera. Porque todo eso que vive en el mundo musical se puede convertir a punto. Esos números del vídeo los contabiliza de 0 a 127, los que los 7 bits utilizados para poder seleccionar o poder crear. Sin embargo, nosotros podemos tener más con 9 octavos que son el piano de tono, los podemos analizar más. El problema es que con 7 bits es suficiente, porque después de la décima asociada a la base, básicamente lo hizo más o menos de la octava cero tan baja que de repente no lo podemos apreciar. Hay mucha gente que trabaja en ellos que dicen que cómo pueden bajar la octava y empiezan a dar vibración, que la vibración no puede sentir. Bueno, eso ya es otro tema. Entonces la idea, por ejemplo, si yo tengo zona del fa en la segunda octava, sería el número 29. Entonces yo lo que hago es que le mando a un sintetizador el número 29 y esto pues. Después ahí empiezan las modificaciones, qué canal vas a analizar, qué instrumento vas a poner en ese canal, cuál es la carga, la volumen con los efectos, que es lo que nos va a permitir, lo que nos permite ver interacciones con los ritmos al inicio. La larga. Que básicamente lo que hace una imagen del satélite, cada punto un significado de imagen, que para todos los números compuestos, y después de aquí se acuerda. Es más o menos de eso. Aquí trae también una aplicación que me gustaría pasar, básicamente la Ok, fíjense que aquí tengo el tipo de señales, la duración y la nota. Vamos a poner por ahora do y vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un gesto, perdón. Va a repetir eso. ¿Okay? Vamos a hacer otro. Ahora vamos a una nota diferente. Entonces, eso es un patrón que nosotros podemos finalmente guardarlo, crearlo, asociarlo a un parámetro pixel.
Por otro lado, tenemos este que es más como lo que vimos al principio, ¿verdad? Que es para analizar imágenes, ¿no? Vamos a buscar una imagen, lo que es esta, ¿ok? Vamos a ponerlo a tocar. Un punto blanco más abajo, apenas claro, un punto más arriba en el espacio de luz. La presencia de un punto blanco en el sonido, la presencia de un punto blanco no hay sonido. Entonces uno, con eso, dice, Quiero entrar bien, yo no lo importante saberlo, para lo que se le dio en la comunidad, vamos a tener una preparación con este tipo de cosas. entonces, realmente, todo esto que presenté tiene el objetivo fundamental de análisis de los motivos. Por un lado. Por otro lado, los motivos también debemos que tienen mucho que dar. Entonces, para eso utilizamos básicamente, podemos utilizarlo para comparaciones de conjunto de datos en las comparaciones de motivos. Y luego, un experimento que hemos hecho bastante nosotros es que ponemos dos series de datos y la ponemos en mismas claves, ¿no? La vamos a hacer clave 2, clave 3, y cuando se cumplen, hay armonía, pero cuando hay una disonancia, cuando hay un valor que es una cosa que debe ayudar. Entonces puede estar escuchando música y de repente corre como un corriente de música para comparaciones entre bueno, lo que no vivimos, pero también tiene la ahora, para poder analizar los datos, vamos a ver
dinápolis yo trabajo. Y después crear una técnica o un área que terminó en dos partes. Una, la que estamos hablando de hoy, y la otra en la música electrónica. Pero eso no estoy muy contento porque entonces, los microsonidos ya también están jugando con microsonidos longitudinales. Básicamente, ya que han trabajado en microsonidos desde hace más de 60 años. Ahora, como decía, esto inspiró en la pianola para crear una representación. Esto que estamos viendo aquí abajo es lo que es llamado una partitura visual. ¿Sí? Aunque esto está seguido, no sé si bueno, lo que Goldman sabe más o menos que tiene como hilos pasando desde un punto, pero la idea es temporal. Izquierda a derecha, el hilo más atrás, los diferentes cambios que hay en el sonido. ¿Sí? Y esos valores no tocan que lo hecho del diagnóstico. Probabilidad, la llegada hasta el punto donde ponía eso. Sin embargo, él lo que hizo fue dar varias descripciones al mismo tiempo, y entonces la distribución, por ejemplo, normal, la distribución la distribución de cuadrada, esa es la baja de la idea, y entonces al final él producía, esto producía una partitura normal de una orquesta, y ocurre lo mismo que vimos al principio, si se acuerdan que hay un canal donde estaba la orquesta tocando lo de la... Bueno, ellos mismos hacían esto. Las grabaciones de Yanni Tenaki en los años 60 eran como que simplemente componían en base a la... Es que se eran composiciones tocales, un programa como este y el microcompositor. Aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo suena una... Es por supuesto lo digitalizado, la mayoría de día se encuentra inclusive disponible en línea, ¿no? Y en un formato más práctico. Investigación en la cual todos estamos montados. Lo colocaba en un piano como la de la diagonal que va de izquierda a derecha. Estamos utilizando ese modelo pero que nos ayudó mucho ya al final. Básicamente nosotros podemos cada número fenómeno y los podemos y entonces así podemos fíjate que inclusive está un curso de reflexión y hace figuras, entonces de arte digital. Y hoy en día, bueno, ya esto ha avanzado tanto que hay
Pues bueno, eso básicamente lo que nos permite la técnica que utilizamos nosotros hoy en día para poder realizar buena luz difícil, sin embargo, es la que nosotros hacemos. Sin embargo, que hace que estamos teniendo pero por esa razón es que este proceso tiene que estar dentro de un proceso de ciencia de datos para poder manejar esos datos en data antes de este proceso. Es lo mismo que pasa con la guitarra. Los datos antes de entrenar, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Ahora, con esos datos que nosotros preparamos, le aplicamos algoritmos para sintetizarlos, para mejorar, para poder utilizar los datos, inclusive el sonido que se produce dentro de estos procesos para validar los algoritmos o estadísticos. Es decir, yo puedo mencionar moléculas, tanto en la aplicación en esa de representación de un me permite también y para más adelante lo que es la voz. Realmente, ya tenemos el proceso, vamos a interpretar, no tiene que ser útil. Se puede aceptar que tenemos un programa de todo de un millón de registros, yo lo tengo que limpiar, tengo que estar procesado, luego utilizando el algoritmo, yo lo doy. Puede ser recién, claro, lo que no hace, pero el mismo de información, de clustering, puedo lograr que el algoritmo usado de recomendación. Esto nos va a producir una representación, ¿no? Un Excel, por ejemplo, y ese Excel lo podemos convertir en datos, y ese dato como un dashboard, dibujar la canción de los datos. Es más o menos lo que se en esta disciplina. Sin embargo, en el caso de la resolución, como vimos anteriormente, luego de tener un fenómeno, lo que representamos es la disciplina. Luego, puede ser la pero luego de convertir algo lírico, utilizando los samples de mismo. Y luego de que logramos convertir esto a un que necesitamos ayuda de los especialistas, porque no podemos confundir en el libro, los músicos, pistas y los datos, que puede inclusive también en otro tipo de tecnología, etcétera, porque si yo tengo un sonido, el sonido tiene que ser acorde a lo que el significado de esta sonido. Yo tengo un mensaje de error, lo voy a hacer así. Un mensaje, como necesitado. Que eso nos puede ayudar mucho este tipo de especialistas, no son necesariamente de la presentación. Visto esto, básicamente lo que se propone, ya la propuesta de nuestro trabajo, es que es realmente crear un normal, pero en el punto cuando se grafica, en vez de graficar, lo que hacemos es unir el gráfico con su representación. Y hacemos lo que hemos visto hasta ahora, vemos algo y escuchamos algo, vemos algo y eso nos da más información. Hay ciertas cosas que se nos puede pasar que la parte auditiva por ahí. Y esto lo queremos meter también en un ambiente interactivo donde vamos a analizar datos y sonidos de manera es una buena idea todavía está. Pero la diferencia entre una buena idea y la realidad es que tienes que llevarla a cabo. Y en eso estamos haciendo muchos de los estudiantes que están trabajando en ello también. Bien, entonces, entonces, la de también entiendo que es bonito,
docente de la y realmente nos puede dar mucha información. Yo puedo inclusive ver y escucharlo, me da la misma información. Entonces, esta es la herramienta que utilizamos, es la que estamos utilizando. El intervalo, el intervalo, se traslada al intervalo musical, no hay una disonancia, es decir, que hay una relación entre la temperatura y la intensidad. Ese es más o menos lo que uno oye. ¿Sí? Es un dataset de Dinamarca, pero yo lo uso, pero nunca he dicho de dónde es. Entonces, otro punto importante es el sonido, que tiene que formar parte de la experiencia. Entonces, el usuario no solamente como interfaz, sino como experiencia. ¿Sí? Entonces, hay como esto hay que considerarlo, hay que aplicarla, no se puede que es una disciplina de la computadora que representa. Pero sí, yo creo que es importante que se utilice este tipo de disciplina estudiada, muy estudiada. De hecho, estaba Don Norman, que es el autor que estoy referenciando, porque él tiene un concepto que me gusta mucho, que son las experiencias viscerales. Es decir, que trabajando solamente en la interfaz del usuario, como el computador, tarjeta, y lo que habla de las experiencias viscerales, que nos permite, o que debe permitir que las interfaces de experiencia visual sean leídas y sea convencional en función a la audición, el tacto, el olfato, los puntos y la vista. Entonces, ahí viene la definición porque realmente va en línea lo que queremos hacer. Aunque todavía vamos a cuestiones, bueno, esto, pero vamos por el sonido, pero la idea es llegar a una experiencia visceral no solamente para la estética, sino también para la experiencia. Ya falta poco. Es eso, la idea es crear entonces un ambiente inmersivo con en el rol del sonido que implica cuando me permite la localización. Bueno, aquí yo puedo utilizar el sonido con volúmenes, distancias, ¿sí? Trabajar la localización, el anclaje emocional y la interfaz invisible. Toda la experiencia es que usar una fórmula. Interfaz que tiene uso de guías por la realidad de luz, que pueda inclusive desplazarme en un ambiente virtual y guiarme por el sonido, más como en la vida real. Yo me guío por sonido, si bien una moto, una parte, bueno, es un equipo que todavía los modelos de inteligencia artificial no manejan naturalmente porque son aproximados. Bueno, si lo vemos así, ya estaríamos utilizando data nativa para entrenar con data nativa de sonido. También hay que incluir efectos de modulación afectiva en ese tipo de ambientes para que realmente el sonido tenga un impacto, ¿no? En presentar cosas que a veces es difícil presentar con palabras. No los efectos, ¿no? La vibrado, el peligro, el triste. Entonces, el juego con el sonido, darle un tono, como dice el término, darle un tono a los sentimientos que estamos ocurriendo en un lado. Todo también importante. Yo puedo ver unos datos y que digan la cantidad de tesis que han desaparecido y esto genera a la gente dice, oye, esto me da que tesis, entonces el sonido que utilizan debe ser escalas menores, sonidos graves, mientras que si hay una cuestión de cantidad de piezas por año, el mismo
eso representa, nos permite también configurar las emociones. Entonces, aquí también hay que incorporar. El siguiente paso entonces es crear esa dimensión en la data para poder generar y generar robots. Los robots tienen que ser robots de camino, ser cosas, esto agentes, pues. Pero, de nuevo, es una muy buena idea. Falta ahora hay que desarrollarlo. Y para terminar también, con la sonorización me permite incorporar gente incorporadora. ¿Okay? Por ejemplo, las personas invidentes son excelentes escuchando a todos. Y entonces esto requiere como amigo entero porque pueden ahora participar en un proceso de análisis de datos. Cuando antes era muy difícil porque tenían, bueno, que primero manipular las herramientas ya era difícil. Pero ahora ver los gráficos ya no es tan complicado porque ellos pueden usar. Y los datos a veces no tienen experiencia con Johan, un amigo, solamente escucharon a uno dos veces en la salida que estaba hablando. Entonces, eso me da mucha, me complace mucho que esto sirva para eso. Y también para las personas con otro tipo de discapacidad, inespecífica, porque hacemos todo el cuerpo. Ya con el que se puede interactuar, por ejemplo, con el sonido, hacer un tipo de interacción con el dispositivo que no requiere el teclado, entre otras. Ya para ir finalizando, eso no, queremos llegar a el término correcto, es una materialización de los datos. Este es el término que queremos lograr, es el que nosotros podamos medir. Cuando miramos un dato, por ejemplo, estamos midiendo la temperatura, ya no solamente medir que el dato tenga una temperatura, sino que tenga la velocidad del viento, sino que tenga una cantidad de cosas que nos permitan entrenar utilizando no solamente el valor, sino el contexto. El contexto se mide en función a los más o menos. Creo que ya con eso termino. Tenemos un proyecto que se llama el Soma Conserve Control Ejemplo. Están interesados en participar en un proyecto que puede inicialmente financiado por esto así. Con los proyectos de, bueno, sí, tenemos solamente tenemos el canal, nos ponemos todos los dedos, damos cursos de función, de extensión, y tenemos unas referencias ahí que son de interés. Muchas gracias por haber sido